Bienvenidos a esta nueva temporada de Es el Tiempo, un programa especialmente hecho para ti, para estas tardes donde tienes ganas de aprender algo nuevo. Pues tenemos una nueva programación con muchas cosas interesantes, donde te aseguro que no te vas a aburrir con las cosas innovadoras que hemos preparado para ti. No te lo pierdas. Y cuéntame una cosa, Ángeles, y entonces mucha gente poderosa de este país llegaba a tu negocio. Sí, mandaba sus choferes y todo a buscar. A veces no se presentaban ellos, muchas veces sí se presentaban. ¿Muchos años con ese negocio? No, yo no estuve muchos años con ese negocio, porque yo, cuando yo sentí ya que me fui a congresos y que vi que era un mundo de farsa, porque realmente es un mundo de farsa. Estos congresos de metafísicos que te están hablando de estas cosas, del poder está dentro de ti, luego después las regresiones y te empiezan a decir cosas que tú no puedes comprobar, y luego después a mí me llegaron a decir que yo era una pléyade, que era una estrella, y que yo nacía a través de mis padres, y esta gente está totalmente rayada, está loca, yo me largo de aquí. Entonces le dije a mi socia, termino la tienda, págamela como puedas, poco a poco, pero yo no encajo aquí. Y ahí fue donde yo decidí, buscando la verdad, esa verdad no estaba por ahí. Interesante, muy interesante. ¿Y contigo, Luz, cómo fue? Bueno, en el espiritismo. Yo la verdad, conocí mucho porque como es tan fuerte en Brasil, no lo practiqué tanto, pero todo el tiempo estaba rodeada. Entonces, mientras que conocía de otra cosa. Por eso hacía el portal, hacía todo, buscando de todo. Entonces, al final no practicaba todo algo profundamente, porque como estaba en una búsqueda. Pero debido al espiritismo, como uno de los modelos es Jesús, el grupo de mis amigos más cercanos, espíritas, empezaron un estudio bíblico. Para conocer a Jesús, porque ya Jesús está en el Evangelio de Kardec, que la verdad, ahí yo me doy cuenta como, que uno se deja llevar por las cosas y uno no profundiza en nada. Yo nunca leí el Evangelio de Kardec, ni nunca leí el libro de los espíritus, pero entonces se me estaba dejando convencer por la doctrina, que te van contando y entonces haz esto. Eso es una tradición. Exacto. Te lo cuentan verbalmente y tú ya... bueno, parece como que cool, como que... No hay un lugar para investigar bien si eso es o no. Exacto. Entonces, cuando empezamos el estudio bíblico, resulta que este sí era algo profundo. Era con un libro, que era la Biblia, y que la persona que nos dirigía en este estudio, como yo era todo, ¿por qué? Y era un tema muy racional, aunque era buscando lo espiritual. Lo que pasó al final era que él venía y contrastaba con la historia. Eso me encantaba, la historia, los libros de la Biblia, y yo empecé a prestarle más atención como al estudio bíblico que más al espiritismo. Pasó algo durante el estudio bíblico que a mis amigos no les gustó, un comentario de la persona que lideraba el estudio, y ellos cancelaron el estudio bíblico. Para mí fue una decepción, y yo como que estaba feliz, yo quería seguir estudiando. El estudio bíblico espiritista. Estudio bíblico. No era normal. No, el que lo dictaba era cristiano. El que lo dictaba era cristiano. Pero ustedes no sabían, o sí. Sí sabía que era cristiano. Por eso llamaron a una persona porque nadie sabía. Nadie le podía dominaba el evangelio, y por eso, ¿qué comentarios iban a salir? Comentarios que iban a atropellar el espiritismo. Claro. Entonces, ¿por qué? Al leer la Biblia tú empiezas a ver verdad. ¿Cómo no ibas a ver contraste? Claro que iba a haber contraste, y yo empecé a verlo clarito, pero quedé como ahí picada, como tu bicochino, vamos a continuar. Sí. Y ahí empezó mi proceso de traslado para Panamá, para venirme a vivir acá, de mi compañía que me transfirió, y aquí recién llegada con la persona que era de mi reallocation, y además porque tenía una relación en ese momento que era con un musulmán, más enredada yo para dónde. Ella abrió un libro que hablaba de la circuncisión, y yo le dije que qué estaba leyendo, entonces ya lo cerró y me dijo de Secretos de la Biblia. Yo le dije, Secretos de la Biblia, me gusta la Biblia, ¿tú sabes de la Biblia? Entonces ella me dice, bueno, yo voy a un estudio bíblico. Fue en la embajada de Colombia, no se me olvida ese día. Y ella me dice, ¿tú quieres venir al estudio? Yo quiero, porque yo quedé como, continuará, esta historia continuará.
Y así fue que... Tus portales estaban medio abiertos. Los portales, había un portal medio cerrado, porque le permitía. Claro, había un portal que quería más verdades, ¿me entiendes? Había un portal de la verdad. Tú estabas buscando la verdad. Pero no te dejaron abrir ninguna puerta. Antes de que se abriera ninguna puerta, sí. Gracias. Interesante. ¿Y qué pasó contigo, En Nelly? mi caso, yo mientras iba leyendo, entonces ya no era astrología, después metafísica, nueva era, no sé qué. Entonces uno de estos libros también, sí. Ese es otro programa, no se lo pierdan. Vamos a tener un programa exclusivo de ovnis y extraterrestres. Sí, entonces bueno, yo leía tanto y uno de esos libros de tanta locura decía que Dios tenía un plan para tu vida, porque esos libros como que te posesionan mucho a ti, o sea que tú tienes el poder, tú eres el que puede hacer esto, Entonces yo decía, bueno, si Dios tiene un plan para mi vida, yo quiero saber cuál es. Entonces yo dije, bueno, ¿a quién le pregunto? Porque a toda esta yo estudiaba sola, me iba metiendo... pero ¿cuántos años leí de estudio? 9. Wow, Uno de los 30. Entonces, la cosa es que yo digo, bueno, tengo que buscar a alguien que me diga cómo encuentro ese plan que Dios tiene para mi vida. Entonces, la persona que tenía alrededor más cerca es la fundadora de esta fundación, que es la señora Yolanda. Y entonces yo voy a su oficina y yo le digo, ¿cómo yo sé cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Entonces ella me dice, bueno, eso es bien fácil, pero tú se lo tienes que preguntar a Dios, Él te lo va a revelar a ti. Entonces a mí eso como que me decepcionó un poco, porque yo estaba acostumbrada a que te dijeran, esto es así, o sea, como decía, abre el portal. Dogmas, o sea, uno quería era, y entonces que yo tuviera que buscar, o sea, dije, espérate, o sea, yo tengo 9 años de estar estudiando y todo el mundo te dice, esto es así, entonces cuando yo, como tú decías, Tere, o sea, todo esto era como quien dice los otros, pero cuando me dijeron que yo, o sea, eso a mí me volteó como dice el mundo, yo decía, pero yo, o sea, yo no entiendo, porque uno está, y es que muchas de estas cosas te manipulan. Claro. Entonces, lo que yo veo aquí es pura manipulación. Pura manipulación dentro de la ignorancia, ¿verdad? Te manipulan. Entonces, pero perdón, una manipulación que a la gente le encanta. Sí. Y por eso dice la palabra, amaron la mentira mucho más que la verdad. A la gente no le gusta la verdad. La gente, la verdadera verdad no le gusta la mentira. Exacto. Porque la verdadera verdad te cuesta. Claro. Y ella, y esto, muy sabiamente, porque, o sea, hoy en día yo me pongo a pensar, ella me hubiera podido sacar 50 libros, claro, y me hubiera podido decir, pero ella me dice, la tienes que buscar tú. Entonces eso para mí fue como un reto. Y entonces ella me dice, ni te dijo, yo tengo la llave de la verdad, te dijo, no, ni mi hijo tienes que seguirme a mí, ni tienes que ir a mis reuniones, no me dijo nada. No, y perdona que te interrumpa ahí, que eso que te acabas de decir, Ángeles, hoy en día todo el mundo es casi Dios. O sea, mira la cantidad de espíritus, no sé qué. A todo el mundo se la sabe toda. Una cantidad de maestros, de filósofos, de yo, un culto a la razón, a la ideología, a que yo sé más que tú. Exacto. ¿No? Pero el control. Entonces, autoridades y líderes de nuestro país yendo a comprar, que si la piedra, de gente estudiada, universidades muy importantes, pero entonces ignorantes totalmente de la palabra de Dios. La gente no ha escuchado nunca la palabra, tienen una religión, son religiosos, pero no saben nada de la palabra. La gente no conoce quiénes son los 12 apóstoles de Jesús, pero la gente sí sabe que del 21 de junio al 22 de julio es Géminis. El otro es Tauro. Eso sí lo saben y de memoria. O sea que no hay excusa, definitivamente que no hay excusa. Bueno, entonces en esto que ella me dice, tienes que buscarlo tú misma. Yo le digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo Dios me lo va a revelar? Entonces ella me dio un librito chiquitito que se llamaba Las 4 Leyes. Entonces yo cuando lo vi, nuevamente me decepcioné, porque yo estaba esperando, o sea, el libro, o sea, yo estaba esperando como que ella me sacara, estos son los 24 pasos para encontrar tu propósito, y tu propósito, o sea, yo quería como una receta del cake, como dice Teresa. Meterla en el horno y que saliera del dulce. Sí, ya, la receta. Y entonces, y yo nada más me tuviera que comer el cake. Entonces, el libro de un folletito que se llama Las 4 Leyes, habla, ¿verdad?, de que
tú tienes que invitar a Jesús a tu vida. Primero tenemos que arrepentirnos, porque todo empieza con el arrepentimiento, como tú lo dijiste. Arrepentirnos, invitar a Jesús a nuestra vida y pedirle que entre y cambie y nos transforme, y entonces Él nos va a mostrar qué es lo que tiene. Entonces yo decía, pero no puede ser tan fácil, o sea, yo tengo 9 años de estar estudiando, he ido a China, India, o sea, me recorrido el mundo con todas las filosofías y todas las porquerías. Y entonces, o sea, y a mí me da un librito así de 4 páginas. Dije esto. Y yo decía, wow, o sea, no puede ser, no puede ser. Entonces, pero bueno, no tenía nada que perder. O sea, si ya me había leído toneladas de cosas de todo lo que ustedes se puedan imaginar, como dice Luz, yo dije, entonces, yo empecé. Y a mí nadie me dijo, que tienes que dejar esto así, no, yo misma, o sea, yo cogí todos esos libros, los metí, me acuerdo, en una bolsa de periódico, una bolsa de basura negra, o sea, yo me quedé y dije, wow, o sea, al principio me dolió un poco la plata porque yo era dura. Gastaste plata. Yo era dura, pero para eso no. O sea, entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, o sea, cómo cuando uno está en eso, uno no se da cuenta, no, sí pero se da cuenta a veces, pero lo que te quiero decir que, o sea, sí, te das cuenta. No, o sea, estás como muy perdido. Tú vas, sí, tú vas, te dicen tienes que ir, tienes que hacer, y tú vas así como un cordero, pues, o sea, así donde te llevan. Y entonces bueno, me dolía, y yo dije, bueno, y si los vendo, no sé qué manera que no, Porque yo sabía los libros. alguien más le pasa esa basura, saco plata, pero yo dije, no, tengo que deshacerme. ¿Cuánta plata gastaste en 10 años? No, mira, yo me acuerdo, wow. Yo creo que yo le comentaba esto, no sé si a Luz o a Ángel hablábamos un poco de nuestras experiencias. Yo me iba de viaje, y en vez de yo meterme a un mall, yo me iba a una librería, porque allá encontraba muchos más libros. O sea, sí, estamos hablando de... Sí, acá no había, estamos hablando de... O sea, yo tengo 25, de seguir la palabra de Dios. ¿Y tu negocio también vendías libros? Muchísimo. O sea, estamos hablando de hace 35 años. No tenías acceso a internet, o sea, porque hoy en día tú puedes conseguir muchas cosas. Entonces yo me iba, y entonces, claro, tú llegas a una biblioteca de estas librerías de Estados Unidos famosas. Enormes. O sea, tú te pasas todo el día allí, porque, o sea, tienes que leer qué libro te vas a dar, y que, bueno, dame un libro y me voy. No. O sea, yo me quedaba horas allí. Increíble. O sea, una persona de 22 años que me iba de viaje, y metía en una biblioteca, o sea, en verdad rabia. No, y más bien me conmueve, y yo creo que los que nos están viendo debemos ser tocados a misericordia, porque nos damos cuenta que la gente está buscando. Sí. Hay una búsqueda de la verdad. Exacto. Hay una búsqueda incesante de mucha gente. ¿Cuántas personas tienen la historia de ustedes que están buscando de verdad? Y yo siempre he creído que el que busca encuentra. Esa es la reflexión también que estaba pensando, porque yo creo que, pues, pensando en las tres que tenemos una historia similar, yo digo, bueno, Señor, gracias por la inquietud del por qué. Exacto. Porque si yo me hubiera quedado cómoda, claro. Yo empecé a los 21 igual que Neilis, porque fue cuando como que empecé a trabajar y tenía independencia de tomar decisiones. No te iban a cuestionar en la casa. Y que podía pagar lo que quería hacer. Claro. Yo estudié 5 años, le conté también a ellas, de otra cosa que se llama como magia del amor. Oh my God, aquí unas expertas. Y entonces, cuando ahorita estabas hablando de pagar, o sea, sí, entonces tú pagas y tú le inviertes tiempo, además, tiempo, espacio, energía, ganas. En esa búsqueda. Y compras lo que te piden. Lo que te piden. Los libros te piden que compres cosas para hacer tus rituales. Sí, ahí volvemos al oráculo. Por eso yo traía todo desde la raíz. Ella estaba en negocio. ¿Y por qué 5 años, por ejemplo? Porque en la búsqueda allí hablaba de cosas muy lindas. Que yo también veo la mentira, o sea, como la mentira, porque cómo te engancha. O sea, el diablo, cómo te miente, porque él viene por lo débil, por lo que tú eres débil. A mí me hablaban del amor, del respeto, del sí, que no, porque no. Yo tuve un papá estricto que era todo no, y me decían aquí que era la ley del sí. Entonces, lo que estudié en ese tiempo no era, exacto, y no era de mucho ritual, no era de nada, sino que, mira, habla del amor. Entonces, todo el amor. Pero yo después me di cuenta que vinieron
vinieron los conflictos para mi vida con otras cosas y eso no me resolvía nada. O sea, no me lo resolvía. Yo tenía un montón de teoría, pero no tenía cómo aplicarla de verdad. Porque dice así, como que el tamaño de tu búsqueda es el vacío que tú tienes de Dios. Entonces, el tamaño de mi búsqueda era el vacío que yo tenía de Dios en mi vida. Por eso era que entonces pasaba de una cosa a otra, y después otra, y después otra. Pero hoy Dios me habla y cuando oro me dice, o sea, y ahorita este testimonio, que es lo que le puede ayudar a muchas personas a, obviamente, evitarse dar tanta vuelta, porque fueron 9, yo estuve como 15 años ahí. Como 5. Exacto, pero para mí soy como 15 entre todas esas cosas. O sea, cómo realmente nos podemos evitar como ese camino. Sobre todo los jóvenes que están buscando. Exactamente. Y muchas veces la juventud sí tiene las respuestas, pero como yo veo países como los Estados Unidos que tuvieron muchas respuestas y como que, ay, qué aburrido, qué pereza. Entonces voy a buscarme en cosas bien complicadas respuestas que no vas a encontrar respuestas. Sí, yo creo que ya para más o menos para ir cerrando, me gustaría que cada una de ustedes nos cuente su experiencia ahora. ¿Por qué sí y por qué no? O por qué no y por qué sí. ¿Por qué no la metafísica y por qué qué? Porque sí la Biblia. Bueno, pues porque realmente en la búsqueda que yo tuve de metafísica y todo lo que era el mundo del anime, yo leí mucha literatura. Entonces, todo lo que buscaba se basaba en darte respuestas. Esas respuestas a mí no me convencían, no eran las que yo buscaba. Entonces, no me llenaban, porque quedaba igual. Es más, yo sacrificaba muchas cosas y tuve repercusiones en mi vida privada por culpa de ello. Entonces, cuando por casualidad estaba en raíces, conozco a una persona y esta persona me invita a un estudio bíblico. Yo me acuerdo que llego al estudio bíblico y yo realmente pues quería saber, pero también tenía mis cuestionamientos. Así que tenías tu prejuicio, claro. Sí, entonces yo también soy una persona de contrastar y entonces cada vez que se leía algo yo iba a la historia, porque a mí me encanta leer, ¿no? Entonces yo contrastaba. Entonces verificabas que eso era cierto. Eso era cierto y que correspondía con todos los hechos históricos y que no me estaban echando un cuento, porque ya venían muchos cuentos. O sea, que a mí yo quería claro, que, y te comprendo y creo que me la hecho. Entonces yo cuando empiezo a leer la Biblia, a adelantarme en la Biblia, también me empieza a abrirse un mundo para mí muy diferente al que yo conocía, porque yo, como hablaba de la filosofía, tú sabes que hay una parte que es física y una parte que es suprasensible, que es lo que no tocas. Entonces yo mi vida la llevaba de esa forma, ¿no? Yo llevaba mi parte física, como pues yo tengo que evolucionar, tengo que trabajar, tengo una familia, quiero ser esto, y luego mi parte religiosa que fue heredada. Y entonces yo la llevaba de un lado, pero no la creía mucho, o sea, pensaba que era tradiciones y herencias y que sí que tenía que tener mi parte religiosa, porque como no sé de dónde vengo y hacia dónde voy, me conviene estar también de este lado, ¿no? Sí, o sea que cuando yo empiezo a leer la Biblia, fue como si me dieran 2 palmadas con guante blanco a la cara y empiezo a despertar. Empiezo a ver a Cristo, empiezo a darme cuenta de que Él está vivo, de que realmente es la verdad, y entonces empieza todo eso que me faltaba, se empieza a llenar. Y entonces cada día me enriquezco más, es como un alimento, o sea, es como si todos los días te están dando comida espiritual. Entonces yo después no me quería perder un estudio bíblico, yo iba como fuese, pero yo no faltaba uno. Entonces encontré mi verdad, encontré la real verdad, la verdad que yo busqué toda la vida, la tenía a mi lado y nunca la descubrí hasta el momento. Dios sabe por qué lo ha hecho y yo me imagino que quizás no estaba preparada. Tuve que pasar todo eso para aprender y para poder enseñar, como dice Luz, a gente que está buscando por el camino que está buscando, porque va a estar enredada con muchas filosofías, de que tu verdad está cerca, pero simplemente tienes que darle paso y darle entrada.
No te arrepientes para nada. Ay, para nada. De haber entregado tu vida a Estoy Jesucristo. Estoy feliz, estoy completa, puedo ayudar a los demás, puedo hablar y sé que me voy a salvar. Entonces yo encontré eso, ¿y por qué y a dónde? Yo ya sé. Así que bueno, estoy con Muchas preguntas contestadas. muchas preguntas contestadas. Excelente, gracias Ángeles. Y en tu caso, Luz. Bueno, como para no repetir lo de Ángeles, porque tiene que ver con lo mismo, ¿sí? De respuestas, como viendo un poco a cómo soy. Yo soy bien racional, pero increíble que yo soy bien racional y hice todas estas cosas irracionales. O sea, lo racional era que yo quería practicar. O sea, como ingeniera, yo siempre busco como el caso práctico. Entonces, por eso al final terminaba el caso y el resultado no dio. O sea, hacía toda la fórmula como el ingeniero. Hace, termina, no resultó, entonces no funciona, vamos para el otro. Entonces, cuando empecé a estudiar la Biblia, y de la misma forma intensa con que hice las otras cosas, también. Y bueno, entonces vamos con la Biblia. Y esto fue algo bien diferente porque Dios trató conmigo. Entonces yo no traté con aquello que yo estaba practicando. Es que es eso, tú tratas con eso e intentas que eso te dé la respuesta. Aquí es Él tratando conmigo y es algo que no se puede explicar. Por eso es que tú lo tienes que vivir. No se puede explicar con palabras. Es algo que te transforma. Entonces empezó exactamente como dice la palabra y lo dice en la Biblia, que es más cortante que una espada de doble filo, porque entra a tus entrañas. Entonces yo leía y parecía que estuvieran hablando de mí, de Luz, de toda su vida, de todas sus dudas, de todos sus temores, de todas sus cosas. Entonces entró a transformarme. Y lo otro que es, o sea, muy importante de las razones, yo empecé a contrastarlo con la historia, que me encanta la historia. Yo nunca había leído un libro, porque los libritos son de un pedacito, de una práctica, de pronto hasta de un paso a paso. Pero yo era impresionada que era el principio del fin. Era el principio del fin y me encantaba cuando decían, y esto ya pasó, esto era una promesa y esto pasó. Y que lo puedes ver. Sí, y ya lo puedes comprobar. Cuando yo era con la historia, claro, increíble, y con la experiencia, perdón. Ignorante totalmente de la historia de Israel, ignorante, nunca. Eso me apasionó leerlo, verlo en la Biblia, ver que es real, ver que arqueológicamente es real. Entonces fue una verdad sustentada en la literatura, sustentada en mi experiencia, en mi vacío, en la respuesta espiritual que seguimos in progress, ¿no? Seguimos moldeándonos porque eso es lo que está haciendo Dios. Y por eso o sea, ahorita Navy's contando todo. O sea, tenemos que estos portales abiertos, la palabra dice que no abras puertas, ¿sí? Y una de mis oraciones es cierto, exacto, hay que cerrar esas puertas que abrimos por ahí. Específicamente el tema que yo traje, que fue el espiritismo, cuando yo leí en la palabra que dice no contactes a los muertos y no hables con mediums, y yo era... Y o sea, con una orden. Es abominación para Dios. Es abominable. Wow. Y yo era, Dios, o sea, perdóname. Ahí está el tema de perdóname porque yo era ignorancia, pero tú me lo estás revelando ahora. Y uno de los motivos por los que lo estoy hablando aquí, que posiblemente algunos amigos lo verán y ellos no concuerden conmigo, es realmente ser verdadera y auténtica con Dios, porque eso es parte de pedirle perdón. Así es. Y decir el testimonio como es y poderle enseñar esa verdad a muchos, porque muchos están ahí porque no la conocen, porque no han leído la Biblia, porque no entienden por qué. Y este mundo espiritual de los muertos, que es lo que contacta el espiritismo, que piensa que son los muertos, pero la Biblia enseña que no son espíritus caídos. Entonces es una mentira tan grande que la encontré en la Biblia, entonces encontraste la respuesta de las otras cosas. Entonces fue impresionante. Entonces, ¿cómo no? Si encontré la respuesta de todo lo que había practicado, de lo que a Dios no le agrada, y además de un beneficio para mi vida,
que hoy, o sea, las cosas, no piensen que es que entonces tú encontraste tu verdad y entonces toda la vida se te arregló, porque no estamos vendiendo aquí una vida perfecta ni llena de flores, porque la palabra también dice, y ya te da más tranquilidad, como decía Nepis, o sea, el propósito, quiero todo el... No, también te dice, o sea, la vida no es fácil, no, tú sigues, estás llena de aflicciones, pero descansa y me tienes a mí. Descansa. Y el punto que concuerdo con Ángeles también es la parte final, el por qué, que era definitivamente yo no podía, mi personalidad muy independiente, mujer muy exitosa, feminista, y no sé qué, ese tema de no puede ser que yo vengo aquí a casarme, tener hijos, morir, yo como que no hacía clic conmigo. Pero Dios me dio una gran respuesta a mi vida sobre había algo eso. más. Claro, que había algo más profundo, enseñarme y hacerme sensible con cosas que yo no era sensible y que hoy sé para dónde voy y sé que hay promesas para mi vida que no se han cumplido, pero que se cumplirán. Excelente. Muy bien. Bueno, volviendo a mi historia, ¿verdad? Con relación al librito, ¿verdad? Después entonces, como dice Luz, yo me metí de lleno en esto porque yo dije, bueno, voy a en esto que en la palabra. En la palabra, exactamente. A La buscar Biblia. a Dios, que Dios me revelara el plan y el propósito, porque lo mío todo era el futuro, o sea, a mí me gustaba ver vivías en el futuro y el presente. futuro y el presente estaba hecho No lo toco. una etcétera. Entonces, lo primero que experimenté fue una llenura. O sea, yo decía, wow, o sea, esto es real, porque no es quizás lo que nos están escuchando, piensan, bueno, sí, eso es de Dios, eso es lo que siempre escuchamos. No, esto es una experiencia, pero tú la tienes que buscar, tú tienes que meterte tú mismo a buscar, eso es personal, no es con que Tere me hable de Jesús y Luz y que nadie te trate de convencer y que nadie te trate de convencer, exactamente. Entonces era como que Dios y yo decía, wow, Dios está conmigo. Me acuerdo que al principio decía lunes, martes, porque yo pensaba que yo nada más veía a Dios cuando iba a la iglesia los domingos. Porque aparte de eso, o sea, yo estaba en todas estas corrientes y culturas, pero yo iba a la iglesia. No me llenaba, no tenía las respuestas de lo que quería, me sentía vacía, insegura, ¿verdad? Pero iba a la iglesia. Entonces yo decía, Dios está conmigo el lunes, el martes, el miércoles, o sea, no tengo que esperar al domingo. Yo dije, wow, o sea, esto para mí era maravilloso. Entonces, en esa búsqueda había 2 versículos que, como que digo yo, estaban escritos en mi corazón. Lo escuchaba en la mente. Uno era: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces eso era, conoceréis la verdad. Señor, ayúdame a conocer la verdad, ayúdame a ver cuál es la verdad, cuál es esa verdad. Y como dice Ángeles, ya uno viene con tantas mentiras y ha escuchado tantas cosas que uno dice. Y el otro era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Entonces yo decía, yo tengo que amarlo también con mi mente, porque era como que, bueno, Dios, lo amo, no sé, es algo, sí, yo lo quiero, vengo de una tradición católica y yo sé que Dios existe y eso, pero o sea, mi mente, no puedo estar en astrología o sea, mi mente tiene que estar en Dios. Entonces esa fue una parte también, entonces, que yo tenía que amarlo así. Y entonces yo me acuerdo que yo me escribí ese versículo. Y entonces yo donde estaba sacaba mi versículo, y eso era como una cosa que tenía que estar. Y entonces hay algo interesante, cuando uno está en este mundo, no sé, me pasó a mí, entonces después uno coge como una valentía, porque es como no sé, el que está preso, o sea, el que está en una mentira y te tuvieron tanto tiempo engañado. Oscuras. Entonces es como si vivieses la luz. Sí, y entonces tú quieres como ir a gritarle a todo el mundo y arrancar a la gente de allí, ¿verdad? Y entonces, no sé, en mi caso yo le cogí una adversión a todo eso, que, o sea, no quería ni escuchar el nombre de esa cosa, porque más que no como que uno no quiera contar el testimonio, sino que lo tuvieron tan atado, o sea, en tanta mentira,
tanta mentira. Entonces, Pero lo ¿cuánta de gente Dios. hay así que estaba como estábamos nosotras? Exacto. Hay muchísima gente Sí, que está exactamente. buscando y buscando y entonces está toda por ahí. Como yo decía, yo andaba silvestre. Yo andaba silvestre por la vida y hay silvestre hay mucha gente que se creen que su verdad la va a encontrar por otros lados. No, y un mensaje quizás para los que están escuchando, que el Evangelio es sencillo, o sea, no es complicado, o sea, en todas estas cosas te van llevando y te van llevando y te van llevando. Cualquier filosofía, el Evangelio es sencillo, empieza con el arrepentimiento, que todos tuvimos. Interesante que el Evangelio empieza: arrepiéntanse. Sí, Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de haber vivido una vida lejos de mí, arrepiéntanse de pensar que ustedes son dioses, arrepiéntanse de ser tan independientes, Exacto. arrepiéntanse de no tomarme en cuenta. Exacto. Yo le doy muchas gracias a las tres, Ángeles, Davis y Luz. Creo que ha sido una tarde muy interesante, un tema muy bueno, que lastimosamente son demasiadas personas extraviadas con piedras, luna, puertas, Muchas puertas. demasiadas puertas. Y me gustaría, para cerrar, invitarlos a todos los que nos escuchan a investigar más. Quiero invitarlos a que investiguen la verdad. El que busca la verdad la va a encontrar, ¿no? No queremos hacer un programa religioso, pero sí me gustaría hacer una oración, si se puede, para todas aquellas personas que en este momento están escuchando esto y se sienten atrapados de alguna manera por alguna de estas filosofías y se han dado cuenta que por ahí no es la cosa y que quieren pero les cuesta, porque al final cuesta el cambio. Así que no sé, Luz. Cuesta y aparte es que a veces hay rechazo. Hay rechazo. Porque la gente que está a tu alrededor no te va a entender. Entonces piensa o que te cambiaron mentalmente, que te están influyendo, o que realmente pues a ellos no les interesa porque vas a empezar a perder amigos. Así es. Pero creo que la verdad vale la pena. La verdad vale la pena pagar el precio que sea. Y quiero hacer una oración muy sencilla, que me acompañen ustedes, para que todo aquel que está atado, está perdido, pueda encontrar esa luz y ese camino. Jesús, te damos gracias por este programa tan interesante, poder conocer a estas tres mujeres que las conozco hace tiempo, pero todo lo que hoy han hablado para mí es completamente nuevo. Gracias por cada uno de los que nos está escuchando y te pido que en esta hora cualquiera que está atrapado en una de estas vertientes, filosofías, creencias, pueda tener libertad, pueda encontrar y escuchar la verdad. Dice tu palabra que la verdad nos hará libre y que de verdad puedan ser libres, que puedan encontrarte a ti, el autor y consumador de la fe, el que tiene todas las respuestas. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. De nuevo. Van a ser invitadas y no se lo pierdan. Seguimos con programación es. muy interesante. Así es. Vamos a seguir tocando Esperamos. temas muy buenos de esta índole y de otras índoles más. Y posiblemente verán a Ángeles y a Nevis y a Luz entrevistando. No solamente vamos a hacer mi persona, mi esposo, los que entrevistamos, van a entrevistar mucha gente más. Así que gracias Javier, gracias Gabriela y gracias a todos ustedes. Y sigan en su programa Es el Tiempo, que vienen cosas muy tremendas para esta nueva Es temporada. el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo del cambio.